Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer nuevamente estar con ustedes. De esta manera compartir lo que hace a nuestra clase. Vamos a dar inicio entonces a lo que hace la clase de comunicación oral y escrita. Hoy culminamos ortografía parte 3. Recuerden que tienen un solo material que se encuentra dentro de la plataforma, es el que tienen que descargar y tienen toda la información ya hasta la clase del día de hoy. Asimismo, ya se alzaron los ejercitarios prácticos, parte 1, parte 2 y parte 3. Tienen un texto, no se olviden de leer y releer porque ese texto también vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿sí? Para que ustedes puedan tener una idea de lo que se viene ya para la siguiente unidad. Asimismo, entonces arrancamos con nuestra clase de ortografía parte 3. Si por favor me indican si se visualiza la imagen. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se visualiza? Muy Sí, bien. profe. Perfecto, entonces. Sí, profe. Bueno. Tenemos entonces nuestro material de apoyo pedagógico a distancia. También este PDF ustedes pueden observar dentro de la plataforma. Cada uno de los materiales que estamos utilizando ahora se encuentran dentro de la plataforma y ustedes tienen acceso al mismo. Eso es un modo de aclarar para que puedan hacer la lectura, si hay algo que no quedó claro. Recuerden también que si algo no quedó claro, eso pueden preguntar en el foro para que se pueda compartir. De hecho, que una consulta que ustedes hagan a lo mejor le va a servir a otro compañero que también estaba con esa duda, entonces para resolver y dilucidar lo que se hace referencia a eso. Y bueno, tenemos entonces comunicación oral escrita, parte 3. Nos quedamos con nuestra lectura. Vamos a recordar que estábamos hablando sobre los signos de entonación, de puntuación, de pausa, ¿verdad? Y vamos a hacer la lectura de este pequeño texto que habla y dice así. Gabriel García Márquez, Homero, Aristis y otros. El mundo se pregunta, ¿hay futuro para las selvas tropicales? Nosotros preguntamos, ¿hay futuro para nosotros y para el mundo? Cada año se vierten millones de toneladas de desechos tóxicos de las compañías industriales estadounidenses, europeas y japonesas. Los destinos más frecuentes de esa basura son los países de América Latina, los del Caribe, Centroamérica, Brasil, Argentina y México. Señores presidentes, somos parte de un problema global que exige soluciones globales. Nosotros necesitamos definir una política ambiental que proteja eficazmente nuestra rica biodiversidad. La concertación que entre ustedes logren para establecer una alianza ecológica latinoamericana y la decisión política que la acompañe en cada una de las naciones será, estamos seguros, una medida que beneficiará a las generaciones presentes y futuras de latinoamericanos y será un ejemplo a seguir por otros jefes de Estado en otros continentes. El medio ambiente es un tema que debe ser discutido en la agenda en la que se debate el porvenir de los seres humanos. Bueno, aquí tenemos entonces donde diferenciamos los 4 párrafos que componen este texto, ¿sí? Es así que sí. Bueno, aquí tenemos entonces lo que hace referencia a los 4 párrafos anteriores. Tenemos los 4 usos de los 2 puntos, que es lo que estábamos estudiando en la clase anterior, ¿sí? Ustedes saben que marcamos nuestros párrafos al final y hacemos un punto aparte para marcar nuestro párrafo. En este caso, tenemos un punto
un punto y aparte. ¿Se visualiza? Sí. Bueno, aquí tenemos nuestro primer párrafo. ¿Dónde creen ustedes que está nuestro segundo párrafo? ¿Dónde inicia nuestro segundo párrafo? Los destinos más Los frecuentes. destinos. Más frecuentes Muy bien. ¿Y dónde culmina nuestro párrafo? El segundo párrafo. en México. Argentina y México. Muy bien. Nuestro tercer párrafo sería, Señores presidentes, Señores hasta presidentes. la diversidad. muy bien. Y nuestro cuarto párrafo es, La La concentración. Concentración. concertación. Concentración. concertación, La concertación hasta los seres humanos. hasta los seres humanos. Perfecto. Bueno, vamos a recordar también, encontramos aquí los dos puntos, estamos encontrando nuestros signos de interrogación, se dan cuenta que tenemos al inicio y al final. Recordar un poquito que solamente en la lengua inglesa es que se acepta solo al final, ¿sí? Eso es un poco para recordar. También tenemos el punto y aparte, ¿sí? En este caso nos está definiendo el punto y aparte para ir hasta nuestro siguiente párrafo. Bueno, en los 4 párrafos anteriores entonces tenemos los 4 usos de los dos puntos. Antes de una enumeración, antes de palabras que se citan o que alguien dijo, en este caso, se usa mayúsculas después de 2 puntos. Esto va también para las reglas del uso de las mayúsculas. El punto 3 dice, antes de una oración que sirve de comprobación de lo dicho anteriormente, o sea, de lo precedente. Y después de la frase de salutación, salutación del saludo o vocativo en una carta o discurso. En este caso también se usa mayúscula después de los 2 puntos. Bueno, y esta es una consulta para arrancar un poco lo que habla del uso de las mayúsculas y de esta manera podamos saber cuáles son las reglas que hacen al uso de las mayúsculas. Hacemos entonces como una encuesta de que si se acentúan o no las mayúsculas. Entonces me gustaría saber quiénes dicen que sí y quiénes dicen que no. ¿Hay alguien que dice que sí se acentúa? No. No. ¿Quién dice que sí? Sí, hay excepciones. Sí, profe. Profe, Muy yo bien. estaba leyendo hoy Sí, y hay una parte donde vos pusiste África y sí, acentuaste la A. sí. Y es justamente lo que viene. Entonces, la consulta es, ¿se acentúan las mayúsculas? Sí. Las Sí. mayúsculas, entonces, podemos decir, perdón, no pasa nuestro... El empleo entonces de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando sí exija la regla de acentuación. Y en este caso tenemos el ejemplo que dice el compañero, que está escrita la palabra, o sea, en este caso, África. No le exime el uso de las mayúsculas, y como esta palabra hablamos que es una palabra esdrújula y todas las esdrújulas están acentuadas, entonces lleva la acentuación. Quiere decir que todas las palabras, aunque estén escritas en mayúscula, ¿verdad?, se le tiene que hacer denotar esa tilde ortográfica que lleva, ¿sí? Si escribo la palabra área, también tengo que poner, si escribo al inicio de una oración, por ejemplo, área educativa, entonces voy a colocar el acento en la letra A, porque así dice la regla. Y bueno, vamos entonces al uso y al empleo de las mayúsculas en las palabras. Primero que nada, tener en cuenta que al inicio de todo escrito, sí o sí, se escribe con mayúsculas. ¿Cómo está en este ejemplo? Específicamente aquí, en el punto 1, iniciamos nuestra regla y estamos escribiendo en mayúsculas. Y bueno, al inicio entonces, perdón, al inicio entonces de todo escrito, también se da seguido de un signo de puntuación, así como veíamos
en el texto anterior, ¿verdad? Aquí tenemos un punto y aparte y luego se inicia, esto es el inicio, inicia en mayúscula y en un punto seguido también va a iniciar en mayúscula. Bueno, otro punto dice los nombres propios. Sí, los nombres propios se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Juan, a ver, ¿a quién le podemos llamar? Jennifer, Víctor, Noemí, Villalba, Larisa, ¿verdad? Son nombres que se escriben con mayúsculas. En la otra regla dice los sobrenombres. Como decíamos, a ver, ¿alguien tiene algún sobrenombre aquí en el grupo? ¿Quién tiene un sobrenombre? Sí, profe, pero no te voy a decir. Y un sobrenombre que se pueda decir entonces. Bueno, supónganse que hay un detenido. Este detenido se hace el acta en la comisaría. Si se labra el acta y este detenido cuenta con algún alias, el alias de este detenido va a ir también con mayúscula. A ver. Cafecito. Puede ser también, ¿verdad? El jefecito. Alias cafecito. Sí, y puede ser. Alias jefecito, puede ser, ¿verdad? Entonces, Cafecito, profe. Ah, cafecito. Bueno, igual puede ser. Cafecito. Chino, bro. A mí se me dice así en mi trabajo, profe. Bueno, Cafecito. entonces, bueno. El tema de chino también, a muchos se le dice así. Ese es su alias, entonces se escribe con mayúscula. Bueno, no porque sea un alias se va a escribir con minúscula. También habla del nombre de las instituciones. Bueno, hablamos también de nombres, los títulos, los nombres de revistas, periódicos, boletines, los títulos de dignidad o de alta autoridad cuando no aparece expreso el nombre propio de la persona a quien corresponde. También los títulos de libros, solamente la primera palabra. Por ejemplo, si digo, nueva gramática de la lengua española. Estoy diciendo todo el nombre de un libro, les voy a mostrar, es uno de los libros que estamos utilizando también. Se dan cuenta que iniciamos con mayúscula, nueva gramática de la lengua española. Inició la primera palabra solamente con la letra mayúscula, luego ya va todo con minúscula. Un poquito para que tengan en cuenta. También los periódicos, por ejemplo, cuando digo La Nación, el periódico está también escrito con mayúscula, ¿sí? O Última Hora, también el nombre de un periódico. Los títulos de dignidad o de alta autoridad, como decíamos, cuando no aparece expreso el nombre propio de la persona a quien corresponde. Podría decir, si digo el Papa Francisco, Papa en este caso voy a escribir con minúscula, Francisco voy a escribir con mayúscula por ser un nombre propio. Ahora, si no escribo el nombre de Francisco y digo el Papa, entonces ahí sí voy a escribir con mayúscula. Los nombres de las obras pictóricas, los nombres de las obras musicales, las obras artísticas, arquitectónicas y escultóricas, los títulos de películas, los nombres geográficos muy determinados y relevantes, en este caso solo en singular, como los océanos, golfos, penínsulas. Las abreviaturas, la mayoría se escribe con mayúsculas. Si escribo entre una frase, por ejemplo, cuando me dirijo a usted, y si escribo la palabra abreviada, en forma abreviada la palabra usted, voy a escribir la U con mayúscula, U de punto. Entonces eso se escribe con mayúscula. Ahora, si escribo completamente la palabra usted, entonces eso iría con minúscula. ¿Se entiende? Bueno, los números romanos en su totalidad se escriben con mayúscula. No existen números romanos con minúscula. Los números romanos se escriben con mayúscula. Y también me gustaría que investiguen si es necesario colocar que eso va muy con matemáticas, colocar las barritas arriba y abajo de los números romanos, a ver si tiene algún significado. Los hechos históricos muy relevantes. Y bueno,
Recordando entonces que al inicio de la oración y seguido de un signo de puntuación, siempre la primera letra de la oración va en mayúscula y también luego de un signo de puntuación. Asimismo, en ciertos casos se escribe en mayúscula luego de los 2 puntos, que es lo que estábamos estudiando ya anteriormente. En nombres o palabras de importancia en ciertas disciplinas, las palabras o los nombres importantes en algunas disciplinas del saber humano se escriben también con mayúscula. En este caso también podemos hablar de que los nombres de las zonas geográficas, de divinidades religiosas, galaxias, marcas comerciales, espacios urbanos, los nombres de épocas históricas, los nombres de entidades, los signos del zodiaco y otros, ¿verdad? Se escriben en la primera letra con mayúscula. Estábamos preguntando en el foro si la palabra de una de las marcas que mencionaba ahí se escribía, si estaba correctamente escrito. Algunos manifestaron que sí, otros manifestaron que no. Entonces hoy estamos como para responder lo que dice en el foro. Entonces me gustaría que al terminar la clase ingresen al foro y verifiquen la consulta que haya ahí. Y vean si está en lo correcto o no. Bueno, también se escriben enteramente en mayúscula las siglas y algunos acrónimos. Se escriben en minúscula, en cambio, los acrónimos que el uso ha convertido en sustantivo. Si yo digo la palabra ovni, ¿a qué estoy haciendo referencia? La palabra ovni. Objeto volador no identificado. Exactamente, objeto volador no identificado. Bueno, así esas eran las siglas, pero hoy día, ¿qué es lo que hacemos con estas palabras? Se volvieron como sustantivos comunes dentro de la lengua española. Entonces eso ya no se escribe totalmente en mayúscula, sino que se escribe con minúscula. También si digo la palabra láser, es lo mismo, se volvió un sustantivo común. Cuando los acrónimos son nombres propios, atiendan muy bien en esta parte, cuando nos referimos a acrónimos, estamos haciendo referencia, por ejemplo, si digo ONG, me estoy refiriendo a una organización no gubernamental. La ONG, en este caso, este acrónimo solamente lleva 3 letras, ¿verdad? Esta sí escribo enteramente con mayúscula. Pero, ¿qué pasa cuando tiene más de 4 letras? Solo se escribe entonces en mayúscula la inicial. Si les presento en este caso el acrónimo de UNICEF o UNESCO, ¿qué voy a escribir con mayúscula? ¿Completamente la palabra o solamente la letra inicial? Una consulta. La letra inicial. La letra inicial. Entonces eso es lo que aplica a nuestra regla de uso de mayúscula. O sea que solamente hasta 3 letras se permiten hacer en mayúsculas y más de eso es solamente la primera letra. Sí, cuando es más de 4, entonces solamente la primera letra, ¿sí? Ok. Las palabras o frases que aparecen en las cubiertas y portadas de los libros, que es lo que ya le dije, así como los títulos de cada una de sus divisiones internas, ¿verdad? Las partes, los capítulos, las escenas. La cabecera de diarios y revistas, ahí en la portada se puede verificar. Por ejemplo, La Nación, les dije ya, Última Hora. Las inscripciones en lápidas y monumentos. En las lápidas también se escribe completamente el nombre en mayúscula. Ahí sí, completamente el nombre en mayúscula. En textos jurídicos y administrativos, en este caso ya sean decretos, sentencias, edictos, certificados o alguna instancia, el verbo o verbos que presentan el objetivo fundamental del documento. Cuando hago, por ejemplo, si ustedes van a preparar una constancia de trabajo, la palabra constancia tiene que estar completamente escrita en mayúscula. O si digo certificado o solicita, ¿sí? Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta. Se escribe enteramente en mayúscula. Lo mismo con currículum. También, lo mismo con currículum. Lo mismo que memorándum, ¿sí?
Entonces eso vamos a escribir completamente en mayúscula. Hablamos también en textos de carácter informativo, las frases que expresan el contenido fundamental del escrito por orden expresa de la dirección. Por ejemplo, si nosotros entramos a un lugar y dice prohibido fumar, entonces toda la palabra prohibido fumar está enteramente escrita en mayúscula. Se ruega, o prohibido el paso, se ruega no fumar. Bueno, la mayúscula inicial sirve para identificar también los nombres propios, los que hacen referencia a una persona o alguna cosa en particular. En ese caso, podríamos hablar de Juan, Luis, podríamos decir África, Italia, Paraguay, Uruguay, Pikachu, que puede ser otro dibujito que ustedes quieran ver, Dragon Ball. El Chavo. Goku. Dragon Ball, no sé qué iba a hacer de mí. El Chavo. Bueno, los sobrenombres o apodos y seudónimos, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de seudónimos, en este caso puedo decir Alfonso X el Sabio, Manuel Benítez, o puedo decir el Cordobés. Entonces, el Cordobés viene a ser uno de sus apodos o un seudónimo que tiene, ¿verdad? Los títulos y cargos y nombres de dignidad. Y acá atiendan muy bien, como rey, papa, duque, presidente, ministro, ¿verdad? Que normalmente se escriben con minúscula, pueden aparecer en determinados casos con mayúscula. Así es frecuente entonces que no es obligatorio que estas palabras estén escritas en mayúscula, ¿sí? Eso es una regla que existe, ¿verdad? Así también es frecuente, aunque no es tan obligatorio, que cuando se emplean se refiere a alguna persona concreta, sin mención expresa de su nombre. Por ejemplo, puedo decir, el rey inaugurará la nueva biblioteca. Entonces, cuando digo yo el rey, en este caso, puedo escribir rey con mayúscula o no también, ¿verdad? El Papa visitará la India en su próximo viaje. Entonces ahí yo hago referencia al Papa y escribo con mayúscula. Los títulos, cargos y nombres de todas las dignidades como rey, papa, duque, ¿verdad? Se escriben con minúscula cuando aparecen acompañados entonces del nombre propio. Y es lo que decíamos. Si yo digo el Papa Francisco, en este caso solamente Francisco voy a escribir con mayúscula. Bueno. En este caso también podemos hacer referencia cuando se usa en sentido genérico, ¿verdad? Y también existen casos, sin embargo, ¿verdad?, en que estas palabras pueden escribirse con mayúscula. Hay, por ejemplo, países donde está el rey, ¿verdad? Y ahí sí, ellos, es prácticamente obligatorio para ellos, ¿verdad?, que se escriba rey con mayúscula, ¿verdad? Para nosotros tal vez no, pero para el país donde ellos tienen el rey, entonces ahí sí. Al escribir los números romanos, por ejemplo, si tengo la doble X tiene que ser con mayúscula. No es que la primera X con mayúscula y la segunda X va a ser con minúscula. Estoy haciendo la representación del número 20, ¿verdad? Bueno, luego vamos a ver los casos en que no deben usarse las mayúsculas iniciales, ¿verdad? En este caso hablamos de los nombres de los días de la semana. Si yo empleo los nombres de los días de la semana en una oración, en una frase, en un texto, no es necesario que yo indique que esté escrito en mayúscula. También los nombres de las estaciones del año, por ejemplo, decir, mis primos vendrán en verano. Bueno, la palabra verano, al emplear en esta frase, ¿verdad?, no es necesario que se escriba en mayúscula. Las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entonces tampoco es necesario que se escriba en mayúscula. Los nombres de vientos,
salvo que estén personificados. Y cuando se habla de personificación es cuando se le pone el nombre de una persona, o en poemas o relatos mitológicos. Por ejemplo, el austro, Bóreas, Tramontana, ¿verdad? Los nombres de religiones, budismo, catolicismo, los gentilicios, es mexicano, salvadoreño, ruso, español, paraguayo, inglés. Los tratamientos, como decíamos, usted, señor, fray, san, sor, reverendo, salvo que se escriban en abreviatura, y es lo que indicábamos hace rato y aquí lo visualizamos, ¿verdad? Aquí sí tenemos una abreviatura de la palabra usted, en este caso sí, estoy escribiendo en mayúscula la palabra inicial. Siempre se marca con el punto el fin de esa palabra. Lo mismo hablamos de señor, don, fray, santo, reverendo. Y bueno, esto es un poco el tema de los casos en que no deben utilizarse las mayúsculas iniciales. Bueno, no sé si ahí tienen alguna consulta hasta aquí. Ninguna, profe. No, Quedó bastante Nada, claro. profe. Bueno, Sí, profe. yo les estaré enviando entonces los trabajos de manera que ustedes puedan ejercitarse con todo lo que dimos hasta la fecha. En este caso me gustaría que resuelvan todo el ejercitario. Si hay alguna consulta referente a ello, entonces me gustaría que lo realicen ya en el foro, ¿sí? No me quedó claro este punto, si se puede, por favor, aclarar referente o a qué hace referencia. Me gustaría también que cada uno de ustedes busque un pequeño texto, ¿verdad? Cada uno de ustedes va a buscar un texto. No hace falta que sea muy extenso. Quiero que den lectura a ese texto y les voy a dar el trabajo a realizar en cada texto que ustedes van a tener. Cada uno va a tener un texto individual a trabajar. Yo voy a dar un ejercitario que va a hacer referencia a ese texto. El ejercicio va a ser general, pero el texto va a ser individual de cada uno. Ustedes lo que van a hacer es buscar dentro de ese texto si encuentran o no lo que yo les voy a solicitar. ¿Se entendió? Eso, profe, ¿dónde vamos a enviar? Es lo que yo les había aclarado, ¿verdad? Ahora yo les solicité a cada uno de ustedes sus nombres y apellidos. Van a enviar en una plataformita que yo les voy a remitir. Así como estaba hablando hace rato una de sus compañeras, nosotros hasta el momento no tenemos información referente a hasta el momento nosotros no tenemos información referente a la entrega de los trabajos en la plataforma en sí, en la plataforma virtual. Las indicaciones que